8 de la mañana, seguimos en Pasos Perdidos y estamos en comunicación con Ana María Cariaga. Ella fue secuestrada en la última dictadura cívico-militar, es hija de Esther Balestrino, una de las madres de Plaza de Mayo, secuestrada en la iglesia de Santa Cruz, y estuvo ayer en esa misma iglesia junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Fernando Amato, Demián Verduga, Lorena Álvarez te saludan. ¿Qué tal, Fernando, Lorena, Demián? Un gusto. Igual. La primera pregunta sería, ¿cómo se organizó esto? ¿Cuándo fue? O sea, ya a ustedes les avisaron desde el gobierno de Francia. Sí, bueno, en principio pensamos que esto se organizó a partir de una primera entrevista sucedida en Francia con abogados y familiares y miembros de la Asociación de Familiares de Franceses Desaparecidos, que pidieron una audiencia al presidente Macron justamente a raíz de que él iba a venir a la Argentina, sí, para expresarle algunas preocupaciones vinculadas a lo que está pasando, a los retrocesos en materia de derechos humanos acá, y fueron recibidos no por el presidente Macron, sino por funcionarios que transmitieron el compromiso del presidente de interesarse e interiorizarse acerca de esto. Y bueno, en el breve paso en la Argentina fue un hecho fundamental el homenaje que decidió hacer en la iglesia de Santa Cruz, bueno, un lugar tan emblemático, y con esa entrega de la ofrenda floral a las religiosas francesas, pero que además él transmitió que era extensiva a las víctimas francesas de la dictadura, que son 24, estaban varios de los familiares presentes allí, y también por las y los desaparecidos de Argentina. ¿Había algún funcionario del gobierno acompañando? No. Del gobierno argentino. Del gobierno argentino, no. Sí. Nadie. No. Fue una... Porque es llamativo que venga de visita un presidente y lo dejen solo en una actividad tan importante, digamos, ¿no? Sí, bueno, yo creo también que justamente el presidente Macron no desconoce, al contrario, creo que fue un gesto que incluye también, es un mensaje respecto de todo lo que está pasando, porque es alarmante la situación que estamos atravesando, podemos decir, en todos los planos, ¿no? Esta reducción de derechos, restricción de acceso a derechos en todos los planos, y además, bueno, lo que tiene que ver con la visita que todavía está resonando, la visita de los diputados de la Libertad Avanza a varios represores, entre ellos varios, no solamente Alfredo Astiz, que fue el que más se nombró, juzgados y condenados por los crímenes cometidos contra las religiosas francesas, ¿no? Es el caso de Astiz, Donda, el Tigre Acosta, Pernías, y varios de ellos fueron parte de recibieron esa visita de los diputados de la Libertad Avanza. Creo que fue muy importante este homenaje a los desaparecidos, porque homenajear a los desaparecidos de la dictadura justamente implica el sostenimiento de la memoria y de la historia de los hechos sucedidos durante el terrorismo de Estado. Sí, recordemos que la semana pasada también varios organismos de derechos humanos hablaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también denunciando esta misma situación de retroceso en la política de derechos humanos. Ya es un tema que al gobierno a nivel internacional le está costando justificar. Bueno, y ¿cómo resuena esto a otras épocas en donde yo digo que se vuelve de alguna manera al testimonio y a la denuncia internacional, ¿no? Es un poco una época en donde uno siente que los recursos para sostener políticas públicas de memoria que durante muchos años permitieron afianzar el nunca más como un pacto civilizatorio, en este momento están en riesgo, y creo que es fundamental, que no es casual la búsqueda también de recursos trascendiendo la frontera de Argentina, ¿no? Recursos, Sí, fue muy bastante, comentábamos nosotros al principio del programa, fue bastante ríspido el encuentro entre Milei y Macron, por un montón de cosas, incluida esta, ¿no? O sea, él se comprometió a plantearle a Milei esto que ustedes le dieron una carta, ¿no? Sí, justamente, se le entregó una carta en donde se planteaban toda la preocupación por todas las situaciones, ¿no? El ataque a
los organismos de derechos humanos, a referentes como madres y abuelas, bueno, el desmantelamiento de los sitios de memoria, los despidos a los trabajadores. Se nombró también la visita a los represores, a partir de lo cual empezó a circular esta posibilidad de un proyecto de amnistía. Sí. Y todo lo que tiene que ver con la política no solo de negacionismo, sino de reivindicación de los crímenes de la dictadura. Y él, bueno, digamos, un poco bajo este lema de Francia, la Francia no olvida, que lo retomó, que fue planteado en la carta, y él lo retomó, dijo que había que mantener la memoria, resaltó los valores justamente de la memoria, de la libertad, también habló, y bueno, sí, yo creo que es un momento en el que obviamente este encuentro tiene que ver, es un encuentro previo y tiene que ver con todos los avatares del G20, pero justamente por eso también creo que es muy importante que un presidente, bueno, en este caso Macron, retome lo que fue el secuestro, la tortura y la desaparición, y en este caso además a través de los vuelos de la muerte, de ciudadanos franceses, como son las religiosas francesas, y bueno, hable también, como se hizo ahí, acerca de los delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles, que no tienen vencimiento en el tiempo y que por lo tanto hacen al derecho universal, ¿no? Es decir, toda persona de bien, podemos subrayar, toda persona de bien tiene que sentirse involucrada en esto, ¿no? Los delitos de lesa humanidad conciernen a la humanidad, por lo tanto creo que ese fue un poco el espíritu del encuentro de ayer, muy respetuoso. Había muchos familiares varios familiares de los desaparecidos franceses, e incluso al cierre los familiares se hizo la reivindicación de presente que se hace habitualmente, ¿no? Esto que es, yo digo siempre que la tragedia de la desaparición hizo que en todo momento se traiga a nuestros seres queridos bajo el grito de presente, invocando sus nombres, ¿no? Y bueno, esto sucedió también ayer. Fue muy, muy, muy impresionante. Demián. Hola, Ana María. Demián, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Demián? ¿Cómo estás? Bien. Te quería preguntar lo siguiente. ¿Vos sentís que este clima que ha creado el gobierno y las políticas que impulsa está teniendo también un impacto en las causas en el Poder Judicial, que ya de hecho muchas venían trabajándose a un ritmo bastante lento, o no? Mira, es muy interesante lo que preguntás, porque nosotros estamos trabajando mucho esta cuestión, porque los juicios siguen, muchos son por Zoom, pero siguen los juicios, se sigue ventilando los horrores de los crímenes de la dictadura, se sigue juzgando, se siguen sancionando estos crímenes, y hubo muchos privilegios obtenidos por los represores, como la prisión domiciliaria, como libertad condicional, etcétera, y en determinado momento empezamos a declarar en relación a la ley de ejecución de penas, que es una ley que justamente digamos, establece que hay que pedir opinión a quienes somos querellantes o quienes hemos sido víctimas de estos represores, yo me refiero en términos legales, para bueno, pedir opinión a los familiares y a las víctimas. Y efectivamente se ha podido modificar algunos de estos privilegios, que además, como se viene diciendo, una prisión domiciliaria que no tiene ningún tipo de control es prácticamente una libertad. Claro. Entonces, bueno, y se han podido modificar. Y tuvimos una reunión con la Cámara de Casación, con el presidente de la Cámara de Casación, expresándole la preocupación por esto, también por la visita en su momento y por esto que anda dando vueltas del proyecto de amnistía, y bueno, fueron muy firmes en establecer que los delitos de lesa humanidad son delitos imprescriptibles, digamos, como ratificando la política de derechos humanos y de juzgamiento que hasta ahora se sostuvo, ¿no? Pareciera que hay un límite en relación a estos crímenes de lesa humanidad, en donde efectivamente la Argentina ha sido, podemos decir, prácticamente unánimemente en relación a los poderes, bueno, ejemplar en el mundo. Lo que no quiere decir que hoy en día
bueno, todo lo que se puede pensar en términos del lo que se ha dado a conocer como lawfare, y que uno cuando recorre los pasillos de Comodoro Pi en otro momento no dábamos abasto para asistir a las salas de los juicios, y en este momento no es así, ¿no? Pero digo, respecto de lo que vos me preguntás, yo creo que es importante porque pareciera haber una determinación de sostener estos juicios, porque además iría en contra de todo el derecho internacional. Es escandaloso reivindicar cualquiera de este tipo de crímenes a esta altura, ¿no? O sea, yo creo que no es casual también que Macron, que viene, ¿no?, de un país como Francia, respecto de todo lo que fue los valores de la Revolución Francesa, cómo surgen los derechos humanos, el derecho universal, sostenga esta posición respecto de los crímenes de la dictadura. Ana María, buen día. Lorena te habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lorena? Bien. Te hago una consulta. Y en términos culturales, ¿no sentís que también hay una banalización sobre esa tragedia? Pensaba que el viernes justamente el presidente en un tuit, enojándose y peleándose con periodistas, lo terminó con ni olvido ni perdón. Sí, yo creo que en este momento hay, bueno, es algo mucho más profundo a indagar. Me parece que efectivamente está lo que podemos llamar la banalidad del mal, y además no solamente porque toman muchos de los emblemas, de las expresiones simbólicas de lucha histórica, no solamente en materia de derechos humanos, ¿no?, sino en general. Por ejemplo, hablan de la batalla cultural, que es un debate más del campo del progresismo, etcétera, etcétera. Pero sí todo lo que tiene que ver con los discursos de odio y explícitos, ¿no? En otras épocas los debates eran acerca de discursos progresistas, aunque después, cuando estuvieran en la presidencia, se hiciera lo contrario de lo que se decía. Recordemos que en los debates electorales la disputa era por el discurso progresista, por otro sentido de contenido. Sí. En este momento es al revés, y no solamente acá en Argentina, pasa en un montón de lugares, que son discursos segregacionistas, racistas, de odio a la diferencia, sí, que explícitamente hablan de la aniquilación del otro, el semejante como enemigo, y sin embargo eso no tiene consecuencias. No solo eso, sino que hay una especie de, yo digo, de sugestión de masas, ¿no?, en donde se identifica respecto del líder a lo peor, al odio como pasión oscura. Me parece que esto es algo que como sociedad tenemos que interpelarlo, porque hay algo de esto. Por ejemplo, en otra época Videla en su momento intentó hacer una reivindicación de la dictadura, e inmediatamente se hizo una denuncia por apología del delito y no pudo sacar una solicitada que estaba... me acuerdo, fue muy polémico en ese momento, sí. Claro, bueno, en este momento es como si pudieran hacer y decir cualquier cosa sin consecuencias. Sí. Sin consecuencias. Sí. Y esto es un retroceso enorme, es un retroceso civilizatorio culturalmente. Sí. Es algo que hay que... Y sí, toman además, consignas propias del campo popular, consignas que fueron muy representativas y que son representativas de la lucha, se apropian de eso, sí. Y bueno, por eso la disputa también es por el sentido, ¿no? Vos sabés que... Sí, totalmente, y estaba pensando en cierta época en donde se decía, bueno, pues eso es algo del pasado, ya está, es una discusión saldada, terminada, es parte del pasado. O sea, si los organismos no hubieran seguido consecuentemente, ahora que hay que reforzar algunas ideas que parecían ya establecidas, claramente no es ni algo del pasado, ni algo que ya está, ni algo determinado, sino que gracias a que los organismos siempre siguieron discutiendo, podemos tener hoy un lugar desde donde defendernos, ¿no? Exactamente, y no es casual que todo esto esté en discusión y que venga un presidente de afuera y tenga un gesto en este sentido, porque en la Argentina es enorme lo que se avanzó en esta materia. Sí. Yo digo que... En el mundo se reconoce. Totalmente, lo que hicieron las madres yo lo digo en términos psicoanalíticos, es del orden de una invención. Inventaron un modo de respuesta inédita en el mundo, inédita en el mundo. Entonces, en ese acto, también de alguna manera construyeron
bueno, obviamente en todo el recorrido, con los organismos de derechos humanos, con actores sociales también, y esto traducido en políticas públicas de memoria, un pacto civilizatorio sin precedentes, Sí. como un pacto, como el pacto civilizatorio de la educación, bueno, el pacto civilizatorio de los derechos humanos. Claro, Yo digo que en Argentina- incluso Emmanuel Sí. Macron tampoco es el más, tampoco es el político más de todos, digamos, ¿no? El más de izquierda, más, al contrario, es una persona Por de eso es tan derecha, importante. que es bastante Exactamente, por polémico eso es también en sus importante. posiciones geopolíticas y todo, pero hasta una persona como Macron se da cuenta, ¿no? Que hay que defender eso. Exactamente. Sí, Ana María así es. Cariaga, te agradezco un montón este contacto con Pasos Perdidos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Abrazo. Abrazo.